Un hombre fiel a Jesucristo, que es el tema que hemos escogido los pastores para este tipo de conferencias. Y vamos a ver a un personaje que vemos en las páginas de la Biblia. Este personaje se caracteriza por una situación que vamos a estudiar en este instante. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién cree de los que estamos aquí? ¿Quién cree en Dios? Todos creemos en Dios. Ahora díganme, ¿cuántos de nosotros le creen al Señor? Ya un poco menos, ¿no? A veces dudamos. Entonces, una de las doctrinas que más despreciadas por la mente natural humana es que Dios es absolutamente soberano. A veces en la mente de nosotros no entendemos ese tipo de concepto. El orgullo y el egoísmo humano siempre aborrece la sugerencia de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida y que gobierna solo sobre su creación. Es difícil que nosotros lo entendamos así. Fíjense lo que dice el Salmo 135. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es soberano. Él tiene el control de toda su creación. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de estudiar un pasaje sobre un hombre que creía en Dios, pero no le creía, le tuvo miedo. Su rebeldía lo llevó a la desobediencia y a huir de una situación que le habían encargado. A través de este relato que vamos a tener, veremos el propósito que tiene Dios para el hombre a hacerlo exclusivamente para hacer su voluntad. Vayamos al Antiguo Testamento y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo número 1. Mientras llegamos ahí, les vamos a decir qué vamos a estudiar de Jonás. En esta porción que vamos a ver ahora, vamos a ver dos aspectos de la actitud de Jonás que nos van a ayudar a entender lo que es la voluntad de Dios y confiar en su soberanía. Y primero vamos a ver la soberanía de Dios en la comisión de Jonás. Y el segundo aspecto va a ser la soberanía de Dios en relación en la irresponsabilidad de Jonás. Y de ahí vamos a ver la huida de Jonás. Vamos a oír la búsqueda de Jonás, el versículos del 4 al 12, y vamos a ver 4 resultados de esa rebelión. El libro del profeta Jonás lo debemos interpretar como una narración histórica, ya que fue escrito en una forma literaria que se llama prosa. Para muchas personas escépticos y críticos niegan que este libro o esta historia haya sido real. Ellos dicen que puede haber sido una alegoría o puede haber sido una parábola. Y no, esto fue una vida auténtica de un caso de la vida real. En esta narración está centrada en un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Y vamos a darle paso a este pasaje que vamos a ver. No lo vamos a leer completamente ahorita, conforme lo vayamos leyendo, lo vamos a ir explicando para dar detalles específicos y nos vamos a tardar tiempo. Y vamos a ver primero la soberanía de Dios en la comisión de Jonás. Dice el versículo número 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí Jonás, vemos, es llamado por Dios. La palabra aquí dice, vino palabra de Jehová. Si ustedes ven en muchos de los libros de profetas, es una forma en que Dios ocupa para llamar la atención de aquella persona que va a llevar un mensaje o va a llevar alguna actividad a determinada que le va a dar. Y cuando dice vino palabra de Jehová,
mismo Jehová está hablando directamente con Jonás. Jonás fue un siervo de Dios originario, él nació en Gad-Hefer, como lo describe el segundo libro de Reyes 14, ahí vemos que dice que ahí nació, era originario Jonás. Jonás vivió cuando Jeroboam II era monarca del reino del norte de Israel, para que se ubique más o menos en la historia. El profeta era hebreo, como dice el versículo 9, hijo de Amitai, y fue el único profeta del Antiguo Testamento que trató de huir de Dios. Cuando dice el versículo 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Aquí Dios le está dando una instrucción, les está dando lo que tiene que hacer. Y vamos a ver que ahí encontramos en este versículo tres formas, tres órdenes que están en imperativo, gramaticalmente hablando, y que van a describir la instrucción que le está dando a Jonás para que vaya. La primera ahí dice, levántate. Aquí está diciendo, prepárate, óyeme, escúchame. Es como si dijéramos, ponte de pie porque te quiero hablar. Prepárate para recibir mi instrucción que te voy a dar. Cuando Dios nos llama, siempre se toma el tiempo necesario para captar nuestra atención. En este caso, está llamando la atención y utiliza un imperativo, dice, levántate. Hasta aquí todo iba bien, ¿verdad? Jonás estaba atento, estaba receptivo, ¿verdad? Y puso atención y estaba dispuesto a escuchar y obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. En nuestro caso, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos alertas cuando el Señor nos llama? A veces dudamos, a veces decimos, ¿me estará hablando a mí? Y sin embargo se presenta la situación y nos está diciendo, ponte de pie que te estoy hablando. Fíjate lo que te voy a decir. Y a veces dudamos de esa situación. Cuando Dios nos llama y si estamos con los brazos cruzados, no iremos a ninguna parte, estaremos anclados a nuestro grado de confort que tenemos. La segunda palabra que vemos ahí, cuando dice levántate, la segunda dice y ve, aquí le está dando una dirección geográfica, le está diciendo a dónde tienes que ir, a dónde te tienes que dirigir y a dónde te voy a mandar. El Señor le indicó precisamente el lugar en que desempeñaría su ministerio y lo envió a una ciudad llamada Nínive. Nínive era conocida como la gran ciudad. Y en efecto así era grande y era conocida como la gran metrópoli del mundo gentil. Estaba situada aproximadamente a unos 70 kilómetros de la orilla izquierda del río Tigris. Todos ubican dónde está el río Tigris. Antiguamente era Mesopotamia. Actualmente crece en Turquía, baja por Siria y llega hasta Irak, llega hasta un lago que está ya en Israel por ahí. Entonces, este río era el que era conocido como el río Hiddakel, que vemos en Génesis 2, 14, cuando estaba describiendo dónde estaba el Edén. ¿Te acuerdan que había esa? Ese río era el río Hiddakel, que es el que nosotros conocemos como el río Tigris. En la actualidad, esta capital pues ya está totalmente transformada, ¿no? Porque el Señor tuvo a bien hacer parte de su trabajo. Y Nínive era tan grande y de gran tamaño, tanto en poder y también en habitantes. Era de gran tamaño porque dice que tardaban 3 días de camino, pero no de ir del lugar donde estaban hacia Nínive, sino en recorrerla ocupaban 3 días de camino.
Era muy grande ese camino, esa gran ciudad. Simplemente algunos historiadores y arqueólogos dicen que los muros que rodeaban tenían una extensión de 13 kilómetros. Imagínense la ciudad amurallada, y tenían 13 kilómetros, aproximadamente como de aquí hasta Valle Dorado, más o menos. También era, en su ubicación, también era una muy grande. Abarcaba 523 estadios, aproximadamente un estadio era de 181 metros. Y aquí, si multiplicamos 523 metros por 181, aproximadamente tendremos en circunferencia 96 kilómetros. Enorme la ciudad. Pero también en su poder era grande, porque era una influencia importante sobre el Oriente Medio hasta su destrucción por parte de Nabucodonosor, ¿verdad? En el año 612 a.C. O sea, era imponente, era muy grande. Y vemos aquí, ya ubicada la ubicación geográfica donde tenía que llegar Jonás, vemos la tercera parte, que es qué es lo que tenía que ir a hacer a aquella ciudad. Él decía, pregona contra ella. Está diciéndole, prepárate, ve a donde te indico y realiza esta tarea. ¿Cuál es la tarea que tenía que hacer Jonás? Proclamar el mensaje de Dios. La frase pregona contra ella o denuncia contra ella nos implica que era una denuncia en público y en voz alta. Jonás no iba a meter un oficio por medio de oficialía mayor, ¿verdad?, para que se arrepintieran. Él tenía que ir físicamente y hablar para que esa ciudad se arrepintiera. ¿Por qué? Porque la amenaza era que iba a ser destruida. Jonás conocía los sufrimientos y atrocidades que había padecido Siria al rechazar los ataques asirios. Entonces él estaba consciente. ¿Y qué creen que hizo Jonás? Le dio miedo. Él sabía que era un pueblo difícil. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Y por eso él decidió tomar una actitud diferente a la que le había ordenado el Señor. Hasta aquí todo marchaba bien. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo la iniciativa y Él no se equivoca. Él estaba dando esa instrucción a Él. Pero el elemento humano reaccionó de forma contraria e increíble. Y vamos al segundo aspecto, que es la soberanía de Dios en la reacción irresponsable de Jonás. Y vamos a verlo del versículo 3 en adelante. Y vamos a ver la huida de Jonás. ¿Cuál fue su reacción? Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás fue dominado por el miedo y concluyó que esa misión no era para mí. Dice, no, yo no quiero ir allá. Increíble, ¿verdad? Que un hombre de Dios, un profeta, haya tenido esa decisión. Le dio miedo. El único profeta que optó por la rebeldía en un lugar, de ir a predicar a un lugar, fue Jonás. Todos los demás profetas le entraban al toro, como decíamos básicamente, ¿verdad? Él tuvo miedo, no tuvo confianza, él no le creyó a Dios, siendo un hijo de Dios. Él sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida y escogió no hacerla. Esto fue una desobediencia deliberada. Él no lo quiso hacer. En lugar de obedecer e ir a Nínive, como lo habían planteado en un principio, él dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y aún se dirigió en sentido contrario. Si tenía que ir rumbo a donde era Mesopotamia, él
tomó el sentido contrario a 180 grados y se fue a otro lugar, que era Tarsis. Tarsis era un puerto mercantil al sur de España. ¿Ven la diferencia? De acá hasta acá. ¿Sí? Y era conocido ese puerto porque era muy rico. Era un puerto marino. Jonás quiso ir en dirección opuesta. Según él, era el lugar más lejano. Y vemos, ¿verdad?, su indisposición para obedecer las encomiendas, ¿verdad?, que le había asignado Jehová. Y todavía, en esa actitud, pagó su pasaje, abordó el barco y se preparó para ir al viaje. Y según él, para estar y huir lejos de la presencia de Jehová. Jonás, hagan de cuenta, tuvo una actitud equivocada y imagínenselo diciendo: renuncio, busca a otro que lleve el mensaje, yo no quiero ir. Es demasiado tonto enfrentarse con ese pueblo idólatra, no me va a creer. ¿Qué tal si le predico y se convierten y le creen? ¿Quedaré yo, verdad, como un profeta falso? Imagínense lo que haya pensado le está diciendo no al Señor y se está justificando él de esa forma, ¿no? Todos nosotros, de alguna forma, tenemos miedo a lo desconocido. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones semejantes que Jonás? Por ejemplo, de testificar el evangelio a algún familiar. Todos tenemos familiares inconversos y tenemos la oportunidad de testificar del evangelio. ¿Y qué nos pretextamos? ¿Y si no me oye? ¿Y se me manda y se me considera como un loco? ¿Qué tal si no se convierte? Muchos pensamos de esa forma. ¿O cuántos de nosotros, cuando tenemos un cambio de trabajo, o que nos vamos a otro lugar, radicar a otro lugar, otro domicilio, también tenemos esas situaciones? ¿Y qué preferimos? Preferimos tener una actitud como la de Jonás y mantenernos en nuestro grado de confort. Me siento más a gusto aquí. ¿Para qué voy a sufrir? Aquí tengo todos mis cuates, aquí vive mi abuelita a la vuelta, ella cuida mi casa cuando no estoy. Pero si el Señor te manda a alguna actividad, a un cambio como el que tenemos, lo pensamos y preferimos quedarnos sentados. A Jonás se le olvidó un detalle. A él se le olvidó una cosa importante, en que Dios es omnipresente. Y nadie de nosotros se puede escapar y esconderse en lo más recóndito de la tierra. Él sabe dónde estamos, Él sabe en dónde nos metemos. Jonás abandonó deliberadamente la voluntad de Dios para su vida. Él, imagínense que haya dicho: si tú, Jehová, dices Nínive, yo digo Tarsis. No quiero lo que tú me das. Renuncio. Jonás hizo su voluntad y fue desobediente. Pero el Señor comienza el proceso de corrección. Dios no acepta una negativa de parte de sus hijos. ¿Qué hizo Dios para reprender a Jonás y hacerlo un siervo útil? ¿Qué dice el versículo 3? Jonás actuó de forma rebelde e irreverente. Pero el versículo 4 dice que Dios se puso en acción. Jonás pensó que su plan caminaría bien. Yo me voy al lado contrario, como aquí no me va a ver Dios. Que la nave lo llevaría lejos de la presencia de él. Y pensó que su problema se había terminado y ya podía descansar. Pero no contaban con que el Señor iba a actuar con él. Y vamos a ver ahora la búsqueda de Jonás.
Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí está actuando ya Dios. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y lo acabamos de ver ahorita, y muchos hablamos ahorita de refranes populares, y aquí aplicamos ese que dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿Verdad? Yo propongo irme para allá, pero no contamos con que Dios también nos regresa al redil. Jonás no contaba con la presencia de Dios. Esta tormenta resultó tan fuerte que los marineros también la experimentaron. Dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, confiado. Aquí no, yo estoy escondido, aquí no me ve el Señor. La tormenta era tan fuerte así, que tuvieron miedo, toda la tripulación. Y cada uno clamaba a su Dios. Aquí nos está dando a entender que los marineros posiblemente eran politeístas, o sea que tenían diferentes dioses, ¿verdad? Y creían en que la naturaleza era controlada por uno de sus dioses. Y claro, clamaron a ellos, como cualquier otra persona, esperando que uno de ellos aplacara la tormenta. Sus ruegos vieron que no había resultado, vieron que no cambió, la tormenta seguía. ¿Y qué hicieron? Decidieron echarlos, aligerar la barca. Imagínense esa barquita, en ese movimiento, esa tormenta, parecía una cascarita de nuez, ¿verdad? Entonces decidieron aligerarla para que no se hundiera y tiraron los enseres al mar. Y mientras los marinos luchaban por remediar la situación, Jonás, ¿qué hacía? Dormía tranquilamente en la bodega inferior. Él no se había ni percatado de lo que estaba pasando. ¿Qué sucede cuando un siervo del Señor comienza a desobedecer? Que se empieza a esconder. ¿Dios lo abandona? ¿O siendo un hijo de Dios? No, de ninguna manera. Al contrario, Dios lo disciplina. Si analizamos desde el versículo 3 al versículo 5, fíjense lo que vamos a aprender de Jonás aquí. Se inicia un proceso de descenso. Todo pecado no le agrada a Dios. Si obedecemos, vamos hacia Él, pero si desobedecemos, vamos en sentido contrario, y es hacia abajo. Vamos descendiendo así en una espiral. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Venía y tuvo que bajar de donde estaba hasta el puerto de Jope. ¿Qué hizo? Descendió. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró. O sea, del muelle tenía que abordar el barco. ¿Y qué hizo? Descendió. Entró en ella para irse a Tarsis. El versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaron a su Dios y echaron al mar los enseres. Vuelvo a lo mismo, ya están en el barco, ¿a dónde los echaron? Al mar. ¿Qué hizo? ¿Qué acto es eso? Siguieron bajando, echaron los enseres al mar. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, no estaba en la cubierta, había bajado a la bodega. ¿Qué hizo Jonás? Bajó y se había echado a dormir. O sea que ni siquiera estaba de pie, seguía descendiendo, seguía bajando.
Dormía en el interior del barco Jonás. Su descenso, este proceso de descenso físico, como lo estamos viendo ahorita, representa la condición espiritual de Jonás y también de nosotros cuando desobedecemos. Todo aquel que se rebela contra el Padre Celestial comienza a perder su vitalidad espiritual. Una desobediencia lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y vamos bajando. La desobediencia siempre resulta en decadencia espiritual. Nosotros, si desobedecemos, estamos pecando, no estamos obedeciendo y vamos en descendencia hacia abajo. El pecado de Jonás y el nuestro siempre afecta a otras personas y generalmente a los que nos rodean. En este caso, los marineros fueron afectados por la desobediencia de Jonás. ¿Cuántos de nosotros, cuando pecamos, nos afecta? Primero a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra iglesia. Cuando pecamos, nos afecta a todos. Ese pecado de adulterio que podemos tener afecta directamente a Dios y afecta a nuestro cónyuge. Ese pecado de fornicación también afecta. La pornografía, como habría dicho Roger, ese pecado siempre nos va a llevar más abajo a hundirnos y nos afecta a toda nuestra familia y los que nos rodean. Siendo marineros experimentados y valientes, tuvieron miedo ante esa tempestad tan grande y estaban ellos afectados también por el pecado y desobediencia de Jonás. Pero Dios continúa su plan y utiliza instrumentos para la reparación. La tempestad la envió el Señor y fue el primer instrumento de disciplina que usó el Señor para Jonás, la tormenta. Y el segundo instrumento que utilizó el Señor fue el patrón de la nave. Si ustedes ven el versículo 6, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Pues no se lo dijo así tan tranquilo como se los puede estar diciendo ahorita. Se los dijo, imagínense, desesperado porque la tormenta era peligrosa. Imagínense que les dijo, ¿qué tienes, dormilón? Despiértate, ¿sí? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Otra vez vemos la instrucción primera que tuvo Jonás, levántate y clama a tu Dios. Dios usa soberanamente al patrón de la embarcación para despertar a Jonás y forzarlo a pensar realmente en la comisión que él tenía originalmente. Su reproche, el reproche que tuvo él, vino principalmente de una forma abrupta, fuerte. ¿Qué tienes, dormilón? Como diciendo, este no es el momento de dormir, sino de trabajar, no estés ahí de perezoso. ¿Ves que estamos hundiéndonos y tú sigues dormido? Después de la pregunta, le dice, levántate y clama. Se pone temible, ¿no? El tercer instrumento fueron los marinos. Los marinos también le reprimieron a él. Le dijeron, oye, ¿qué te pasa, no? Y dijeron en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echemos suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí el echar suertes se utilizaba para adoptar decisiones antiguamente, ¿verdad?, en determinados casos como medio de consulta a Dios. Era como una consulta directa. La suerte, dice Proverbios 16, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La Biblia no ofrece con detalles sobre la forma en que se echaban las suertes. Según la tradición judía,
ellos decían que usaban trocitos de madera o trocitos o piedras con determinadas formas y las arrojaban al suelo, previamente ya dicho lo que tenían que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si caen las piedrecitas y caen en los zapatos de la persona, ese es el elegido. Ese es un echar suertes. Actualmente también echamos suertes, ¿no? Para ver, echamos el volado y decimos, cae águila, gano, cae sol, pierdes. Así echaban ellos, ¿no? Como te cae aquí. Y en este caso, ¿verdad? Echaron suertes y ¿qué creen? Las piedritas o las maderitas cayeron junto a Jonás. ¿Estamos de acuerdo? El último recurso fue echarle la culpa de esa tormenta a Jonás. Pero no fue suerte. La suerte no es bíblica. A esto nosotros le llamamos soberanía de Dios. A Él le plació que Jonás fuera descubierto. Y no fue porque echaron los palitos o las piedritas, fue porque el Señor así lo determinó. Dios podía revelar su voluntad al controlar la suerte. Y así lo hizo, ¿verdad? En este caso. Y vemos como otro milagro de parte de Dios cuando las suertes se echaron y cayeron sobre él. Versículo 8 dice, entonces le dijeron, declararemos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Aquí ya detectaron que el problema era Jonás y lo tratan. A ver, ¿tú quién eres? Y Jonás se identificó. Y él le respondió, versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Imagínense también la escena, ¿no? Todos ahí reunidos los marineros, echándole un montón al pobre de Jonás. Y dice, ¿tú qué oficio tienes? Y él respondió, imagínense, ay, soy profeta de Jehová, ¿no? ¿De dónde vienes? Vengo de renunciar a mi oficio y huyo de la presencia de Jehová. ¿Cuál es tu tierra? Soy de la tierra de Israel. ¿Y cuál es tu pueblo? Ay, pues soy judío. ¿Sí? ¿Captan la idea? Así estaban temerosos el pobre de Jonás, diciéndoles, me están interrogando, ¿qué hice yo de malo? Cuando Dios dice aquí, los cielos, Dios de los cielos, quizás estaba diciendo Jonás, ¿cuál era el propósito de la soberanía de Dios? Reconocía ahí que Dios es el Dios de los cielos y que estaba Él en control de todo esto. Y vemos cómo sigue avanzando la narración. Dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has puesto esto? Porque ellos sabían que había y huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Aquí fíjense lo que les preguntaban. Esta pregunta es, ¿por qué has hecho esto? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, ¿por qué haces esto? Y ni siquiera tenemos idea por qué lo hacemos. Porque nuestro corazón es pecaminoso y reaccionamos a ese pecado. Y no tenemos una respuesta que bíblicamente pueda justificar nuestra mala conducta. Está como diciendo, ¿por qué había renunciado a seguir a Jehová? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué pecas? Diría un programa antiguo de televisión, pues no más, pues porque se me ocurrió, pues no tenía otra, tenía yo miedo, ¿verdad? Y entonces no comprendían cómo alguien con un llamado, como era el de ser un profeta, podía haber renunciado a él y ser una persona rebelde. No podían entender los marineros en esa situación.
Y el versículo 11, fíjense, sigue la narración. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué haremos? Porque el mar iba embraveciéndose más y más y más. ¿Quién tenía el control de la naturaleza en la tempestad? Dios. Ellos no comprendían eso. ¿Qué haremos contigo? Y él les dice, respondió, versículo 12, él les respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa he venido a esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí dijo Jonás, aquí ya la hice, aquí ya me deshago de Dios, me van a aventar al mar, yo me muero y se acabó. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. A veces tenemos salidas tan semejantes nosotros. Pensamos, ¿verdad?, que escondernos atrás del baño o meternos en el closet, hacer otra cosa, ya estamos fuera y ya se acabó el problema. El problema sigue porque el pecado no se limpia tan fácilmente. Aquí podemos ver los resultados que tuvo toda esta historia. Aquí vamos a ver 4 resultados. Todos ellos son sacados de la historia de Jonás. Todos ellos aprendieron mucho de esa, tanto ellos como nosotros. Cada acción de los tribunales y de los tripulantes y todo el barco aprendieron algo de Jonás. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Aquí vemos que los marineros demostraron compasión por Jonás y no querían que él muriera. Hicieron todo lo humanamente posible para salvarle la vida, pero Jehová frustró su esfuerzo. Cuando dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, todavía seguían controlando, moviendo, yo creo que no sé cómo se llaman las cuerdas, se me olvidan, ¿no? Y para mover las velas o para controlar el timón, alguna situación, que el barco no naufragara. Pero fue inútil, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos nosotros, si no consideramos a Dios en nuestros planes y lo hacemos a nuestras fuerzas, solamente fracasaremos. Entonces el primer resultado es, los marineros no querían que Jonás muriera. El segundo resultado que vemos ahí, el versículo 14, cuando dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí vemos en el capítulo 14, el versículo 14, esa segunda acción. Los navegantes estaban conscientes de que estaba en riesgo su vida. En la primera, en el versículo 5, ellos oraron al Señor, oraron a sus dioses, pidiendo que controlara la tormenta. Aquí vemos, ¿verdad?, en que todos estos marinos, todos juntos, clamaron a Jehová. Aquí hubo ya una conversión, aquí hubo ya un rescate de parte de Dios. Aquí vemos cada uno de ellos clamando a Jehová, ya no a su Dios. Porque dice aquí, noten la frase, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Están reconociendo a Jehová como el Todopoderoso. Están conociendo el que es soberano. ¿Hasta ahí vamos bien? El tercer resultado, la acción de los marinos, se encuentra en el versículo 15. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron ¿a dónde?
al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Aquí encontramos obediencia de parte de los marineros. Estaba en riesgo su vida, obedecieron y sacrificaron a una persona echándolo al mar. Dios les había revelado por medio de Jonás lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y noten cómo hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? En obediencia. Fíjense bien, primero tenemos que orar por una actitud reverente y conforme a su voluntad. El segundo, tenemos que actuar de forma obediente. Y tercera, el Señor nos bendice conforme a sus planes. Bajo este patrón, nuestra vida nos rige de esta forma. Oramos primero para lo que vamos a emprender. Obedecemos lo que dice su palabra conforme a lo que tiene Él. Nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Tenemos las bendiciones que Él nos tiene? Tenemos a veces respuestas negativas de parte de Dios. Qué triste. Tenemos que cambiar nuestra actitud, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Obedientes al Señor. Y vamos a ver el cuarto resultado. Aquí ya Jonás ya no lo pudo ver. Ya no pudo ver este resultado. Esto lo narra de una forma, pues, conforme a la soberanía de Dios, ¿no? ¿Sí? Noten que todo lo que sucedió se originó, en la conversión de los tripulantes. El milagro se hizo porque Dios así le plació. Al echar a Jonás al mar, ¿qué es lo que sucedió? El mar se aquietó. Es un milagro un milagro que se usaban en aquella época. Vieron la fuerza, vieron la mano de Jehová en sus vidas. Recordemos que en el versículo 10 decía, y aquellos hombres temieron. Ahí desde ahí están teniendo ya un respeto al Señor. Están reconociendo a Dios. Y aquí en el versículo 16 también dice, y temieron aquellos hombres a Jehová y tuvieron gran temor. Aquí difícilmente vemos, y aquellos que temieron a Dios, que fue el que causó la tempestad y se convirtieron en adoradores del Señor, vemos que no fue porque fue casualidad, fue porque el Señor ya tenía en sus planes el corregir a Jonás de esa forma y en que los marineros también creyeran en Él. Vean cómo trabaja el Señor con nosotros. La soberanía de Dios es la autoridad representada por su carácter divino. Eso podemos decirlo como si fuera una definición de la soberanía de Dios. Dios es el único creador y gobernante del universo. La soberanía de Dios se manifiesta en que Él toma de su poder ilimitado y su voluntad para hacer lo que Él le conviene. Él puede hacer lo que Él le plazca. Nadie tiene la autoridad, ¿verdad?, para impedírselo. Nadie puede ni debe obstaculizar. Son palabras domingueras, perdón, hermanos. Nadie puede obstaculizar la voluntad del Señor. Si queremos, nos va como en feria. Las Escrituras nos enseñan que Dios es totalmente soberano, perfectamente santo y absolutamente justo. Y también nos enseña sobre la responsabilidad de nosotros los humanos.
¿verdad? Y tenemos que aceptar ambas partes como una verdad, aunque no entendamos cómo encaja una con la otra. Somos diferentes, somos criaturas de Él. Hay que reconocer que es difícil para la mente humana recibir estas verdades. Pero la Escritura es muy clara cuando dice que Dios controla todas las cosas hasta el punto de escoger hasta quién se va a salvar, quién va a ser salvo. Vemos en este pasaje que nos revela el dominio soberano de Dios sobre el hombre y sobre toda su creación. Él hizo que Jonás saliera del barco para llevarlo por medio del mar hasta donde él quería que fuera. Caminemos en sentido contrario o no, o al revés, en el sentido que nosotros queremos, el Señor nos va, si somos sus hijos, Él nos va a regresar al camino. No nos podemos esconder de Él, no podemos ser autónomos nosotros. No debemos decir que Dios es injusto, porque Él escoge extender su gracia a todos los que Él escogió. En medio de la desesperación que Dios permitió en la vida de Jonás, Él termina reconociendo la grandeza y el esplendor de Dios en diferentes partes donde Él fue, y Él fue el que reconoció que Él era orgulloso, ¿verdad? Y era el pecado el que había gobernado en su mente al no obedecer a Dios. Les podemos hacer una pregunta ahorita para terminar este relato. ¿Es tan necio el hombre como para suponer que él, una criatura pecaminosa, tiene un estándar más alto de lo que está bien que un Dios no caído, infinito y eternamente santo? ¿Cuál sería su respuesta, hermanos? ¿Es retórica esta? No. Simplemente no. Dios no es como el hombre, ni tampoco puede ser medido por los estándares humanos. Y si vamos a Isaías 55, está por ahí cerquita, Isaías 55, versículos 8 y 9, nos da claramente, y les dejamos este sabor de que dice la palabra de Dios sobre el Dios soberano del universo. Él dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como dice este pasaje, nuestro pensamiento no es el mismo que el de Dios. Temámosle a Dios. Obedezcamos su palabra. Es la forma en que podemos nosotros ver y conocer su voluntad. No hay otra forma. Si desobedecemos, pagaremos un alto precio, ¿verdad? De que nos jale de la oreja y nos haga regresar otra vez a hacer su voluntad. Oremos, Señor. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana. Todos los anhelos más profundos de nuestro corazón es deleitarnos en tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu amor, que es perfecto y eterno, para con aquellos que están cubiertos por tu justicia. Aunque somos bienaventurados por estar bajo la cobertura de tu gloria, sabemos y debemos confesar que somos desobedientes y en ocasiones rebeldes y pecamos contra ti, Señor. Reconocemos que hemos desatendido tu voz al ordenarnos cumplir y obedecer tu palabra, y huimos en dirección contraria, evadiendo nuestra responsabilidad. Pero a pesar de eso, tú nos muestras día a día tu misericordia y paciencia para con nosotros en Cristo, que somos perdonados. Nuestra oración esta mañana, Señor, es que no seamos como el profeta Jonás,
cambió y que evadió más bien tu mandato en una actitud rebelde e irreverente, sino que seamos obedientes y nos esforcemos en cumplir tus mandatos y hacer tu voluntad. Te rogamos que nos limpies de todo pecado, que nos liberes de los efectos terrenales y que apuntemos hacia las cosas celestiales. Que podamos buscar la belleza de tu santidad y confiar en tu soberanía con una actitud de obediencia a tu palabra para reconocer tu voluntad. Anhelamos entender tus verdades, Señor, y obedecerte con un corazón limpio y sincero, y que podamos ser de bendición en cada prueba y gozo que tú nos presentes. Permítenos en toda condición de nuestra vida, ya sea en sufrimiento o en gozo, en debilidad o fortaleza, o de carencia o prosperidad, que podamos saber que en ti está nuestra confianza y fortaleza, y que todas estas cosas obran en nuestro bien, tanto para tu gloria eterna, como para que tú sigas siendo nuestro único y genuino Salvador. Amén.